De nuevo, buenas tardes. Adrián Yaquer Agudelo, licenciado en Lenguas Modernas. Esta es la tercera parte del video 3 de Cotidianadas, refiriéndose al fenómeno del tiempo, en homenaje a mi papá, Adán Yaquer Collazos. Habíamos hablado ya anteriormente de cómo el concepto se fue complejizando desde la percepción intuitiva del paso del tiempo, los días y las noches, hasta la capacidad de medir fenómenos dinámicos de las ecuaciones que me permitían calcular la velocidad con que se mueven los cuerpos a partir de la relación un poco difícil de entender, intangible, de distancia sobre tiempo. Y cómo a partir de esa relación, pues, concebimos conceptos como la velocidad y a partir de ellas se hacen cálculos extensivos de las variables, en particular del tiempo. Al hacer esos cálculos, la física nos permitió no solo medir territorios, el espacio que se movía o las distancias que recorríamos, sino a partir de eso construir máquinas que alcanzaran distancias deseadas en periodos de tiempo cada vez más cortos, lo que llevó no solo a la evolución de la técnica, la ciencia, la cultura y la economía, sino que abrió el campo a la especulación de las posibilidades del movimiento en condiciones extremas, tiempos increíblemente grandes y tiempos increíblemente breves. Entonces, gran parte de nuestra tecnología actual es resultado de esas especulaciones y es prueba de que muchas de esas especulaciones son ciertas, por lo menos hasta cierto punto en nuestro universo tridimensional. Rebasados ciertos límites de la tridimensionalidad o de lo que podríamos llamar la realidad, estas especulaciones rayan con lo increíble o por lo menos con lo incomprensible. De modo que de esa ecuación de movimiento de velocidad es igual a distancia sobre tiempo, que no solo explicaba fielmente los fenómenos observables de desplazamiento, sino que permitía predecir fenómenos más allá de nuestra observación con gran precisión. Hemos podido medir fenómenos a millones de kilómetros que se miden en años luz, curiosamente, de nuestro planeta y calcular acertadamente fenómenos interestelares, lo que nos da una cierta seguridad en esos cálculos y en la interpretación de las mismas ecuaciones. Consideramos, por lo tanto, esa ecuación correcta y aplicable por lo menos a nuestro mundo tridimensional, a nuestra realidad newtoniana. Cuando nos movemos sobre la Tierra particularmente, con el efecto de la gravitación sobre la Tierra, esas ecuaciones nos permiten calcular el desplazamiento, las velocidades y los tiempos de los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor con gran precisión. Podemos a partir de ella obtener una visión más clara, ¿sí? De lo que es el tiempo con relación a el movimiento y el dinamismo como el cambio de los eventos de la naturaleza, ¿sí? O nuestra interpretación de los eventos dinámicos o del movimiento o del desplazamiento. Y cuando calculamos la variable tiempo a partir de esas ecuaciones de relación distancia y velocidad, es que el tiempo se convierte en un fenómeno que va más allá de la intuición, que empieza a presentar propiedades, en algunos casos, abiertamente discutibles. Si de esa ecuación de distancia-tiempo sabemos que la velocidad se afecta con relación a la proporción entre distancia y tiempo, es decir, que si aumentamos la distancia y mantenemos el tiempo constante, la velocidad aumenta, ¿sí? Pero si disminuimos la distancia y mantenemos el tiempo constante, la velocidad disminuye. Y hasta aquí todo muy bien, porque podemos aumentar o disminuir físicamente las distancias, acortar distancias para sus cálculos. Podemos correr la cerca del espacio
y agregar kilómetros a la distancia que pretendemos recorrer. En cada caso, ¿sí?, cuando vemos este cambio de relación de velocidad o este cambio de relación de distancia, el tiempo se considera constante, como pareciera indicarnos la naturaleza de nuestra percepción intuitiva. El tiempo no se afecta ni porque aumentemos la distancia ni porque aumentemos o disminuyamos la velocidad. Lo mismo ocurre si aumentamos la velocidad. A mayor velocidad podemos recorrer más distancia en el mismo tiempo. Aquí de nuevo el tiempo es una constante, como parece mostrarlo la intuición. Pero, ¿qué pasa si reducimos el tiempo y mantenemos constante la distancia? Dentro de la ecuación, insisto, estamos haciendo cálculos sobre la ecuación velocidad igual distancia dividida por el tiempo. Si reducimos el tiempo con la distancia constante, aparentemente la velocidad se incrementa hasta el infinito. Mientras más disminuyamos el tiempo, más aumenta la distancia, y cuando el tiempo se acerque muchísimo a cero, ¿sí?, la velocidad se incrementa hasta el infinito. Si al contrario hacemos crecer el tiempo, aumentamos el tiempo, lo que hacemos es reducir la velocidad a cero. Es decir, que cuando afectamos el tiempo pueden ocurrir dos cosas: o la velocidad se va al infinito o la velocidad se hace cero. Es decir, que suspendemos el dinamismo cuando afectamos el tiempo. Y este fenómeno no es necesariamente observable, al menos en el mundo real y tridimensional en el tiempo. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Porque finalmente la pregunta es esa. Más allá de nuestra comprensión o incomprensión del concepto, las definiciones y el manejo matemático y de las ecuaciones de las que despejamos el concepto tiempo, porque como tal el tiempo es inasible de manera física. Lo medimos en relojes, pero los relojes no están hechos de tiempo, no contienen el tiempo. ¿Cuáles son las implicaciones de ese tipo de interpretaciones de llevar el tiempo muy cerca a cero o de llevar el tiempo al infinito? ¿Qué es eso de reducir o aumentar el tiempo con relación a un fenómeno físico como el movimiento? ¿Es lo mismo que reducir o aumentar la velocidad o la distancia? Sabemos que las velocidades cambian y también las distancias. Lo podemos ver, lo podemos lograr o ejecutar. Podemos movernos más lejos o aumentar o disminuir la velocidad de nuestro movimiento. Pero la pregunta es, ¿podemos cambiar los tiempos? ¿Podemos correrle la cerca al tiempo como hacemos con la distancia? ¿Podríamos eventualmente agregarle segundos, porque esto es lo que estamos haciendo, o quitárselos segundos y minutos al reloj, a la hora? Podríamos tener una hora de 61 minutos o de 59 minutos. Esa sola consideración ya nos llama a la confusión, a la paradoja y a la contradicción. Pretender que podemos afectar al tiempo cambiando las velocidades o la distancia en un fenómeno dinámico de movernos en el espacio es casi como pretender que el metro con el que tomamos la medida de distancia se afecta, se encoge o se estira en la medida en que midamos distancias muy largas o muy cortas. Esta paradoja atormentó a mi papá por años y lo llevó a cuestionar las conclusiones de la teoría de la relatividad, incluso el concepto del tiempo, que la física ha aceptado durante las últimas décadas. El tiempo es una medida de referencia y en nuestro caso corresponde a la rotación de nuestro planeta, al movimiento alrededor del Sol, y está determinado en una proporción constante provocada por la gravedad y las condiciones propias de nuestra naturaleza y de nuestros sentidos de la percepción. Este y otros aspectos inconsistentes, si se quiere, o incomprensibles, o discutibles, o paradójicos del concepto y la medición del tiempo, no son fáciles de tratar.
y pueden convertirse en un motivo de nuestra reflexión por unos cuantos minutos más y hacer aquello que he pretendido desde el comienzo de estos videos, aprovechar el tiempo, o mejor, si vamos a perder el tiempo, como pueden ver en 10 o 20 minutos, dedicar nuestra capacidad de pensamiento a algo menos trivial que el fútbol, las mujeres, el trago, y reflexionar sobre un concepto que damos por sentado, pero que en realidad tal vez la mayoría no entendemos completamente. Es difícil hablar del tiempo, es difícil conceptualizarlo, es difícil entenderlo, pero dedicarnos a reflexionar sobre estos conceptos profundos no es perder el tiempo. Y lo único que puedo afirmar después de mis años de vida sobre el tiempo es que no deberíamos perderlo, porque el tiempo es como la dignidad. Una vez perdidos, no se recuperan jamás. De modo que aprovechemos el tiempo y sigamos hablando de esta y de otras cotidianadas. Si retomamos la idea del cambio de referencia en un tiempo medido en la Tierra o medido en la Luna, ¿sí? Nuestras horas se alargarían porque la Luna tarda más en dar una vuelta sobre sí misma. De modo que si decidiéramos medir nuestra edad en años lunares, reduciríamos nuestros años unas 30 veces, porque la Tierra se demora casi 30 veces lo que se demora la Luna en dar una vuelta. Es decir, que mi edad, 50 años terrestres, serían como apenas 2 años lunares. ¿Implica este cambio de referencia de medición que aumenté o reduje mi expectativa de vida? ¿He acaso vivido más o menos años en el mismo tiempo? ¿O simplemente he vivido los mismos, pero a los ojos de un observador lunático, habitante de la Luna, mi vida parecería una fracción de lo que realmente ha sido mi vida? Estas son las reflexiones y el tipo de temas sobre los que yo aconsejaría en estos videos de las cotidianadas, insistir en que temas tan trascendentales como este son aquellos por los cuales vale la pena perder el tiempo. Muchas gracias.